Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan y juntos repasar los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Tema central de discusión esta semana será lo puesto en escena el lunes por el presidente Luis Abinader y su equipo sobre las fusiones, readecuación, reducción del Estado dominicano. Un tema para mucho que analizar, para mucho que comentar. Un tema interesante. Venezuela va saliendo increíblemente, señores, va saliendo del escenario de las portadas principales de los periódicos, va como acomodándose la situación. Y en Haití la situación sigue hasta cuando Dios quiera. En Estados Unidos, Donald Trump vuelve a ser motivo de actualidad después de el intento de presumible atentado del domingo pasado. Y con Carlos Cuello analizo la situación de la economía nacional, a propósito precisamente de los anuncios que ha hecho el gobierno, de la situación de las divisas y de cómo la CEPAL mira la economía de República Dominicana, entre otros temas. Vamos a analizarlo en detalles después de la pausa. Posiciones encontradas han surgido tras el anuncio del gobierno sobre la fusión de 5 ministerios, la eliminación de 8 instituciones y la absorción de 9 más, que tiene como objetivo ahorrar 25.000 millones de pesos. El economista Juan Ariel Jiménez aseguró que la fusión de instituciones anunciada este lunes por el gobierno podría reducir el gasto público y permitiría mayor eficiencia en la gestión gubernamental. El obispo de la diócesis de la Altagracia saludó el anuncio del presidente Luis Abinader y consideró la decisión como una valiente y sabia decisión que todos debemos celebrar. Sobre la integración de los ministerios de Educación y de Educación Superior, la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, ADRU, respaldó la decisión y reafirmó su compromiso de participar activamente en el proceso de consulta y adecuación del marco legal que surgirá de esta iniciativa. De su lado, el director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, Darwin Caraballo, consideró que la fusión del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación representa un avance significativo para el sistema educativo dominicano. Contrario a lo que manifestó la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que calificó la decisión como un asalto al 4% de la educación, la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología, anunciada ayer por el gobierno. El Ministerio de Interior y Policía ordenó investigar la existencia de bandas en las escuelas del municipio Santo Domingo Norte, en especial en los sectores Los Guaricanos y Sábana Perdida, y el supuesto cobro de soborno de técnicos contratistas de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, para reparar averías y hacer conexiones ilegales. La instrucción fue dada en la reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género en la alcaldía con la asistencia de dirigentes comunitarios, el vicealcalde Leandro González y los viceministros Ángela Jaques y Antonio Palma Larancuén de Seguridad Preventiva en los gobiernos provinciales y Convivencia Ciudadana, además de José Alberto Hilario Vidó, director nacional de Denuncia Ciudadana. Vencido el plazo para que los legisladores electos en las elecciones de mayo pasado, los funcionarios designados y ratificados, presentaran su declaración jurada de patrimonio, solo el 50% de los legisladores declararon sus bienes de acuerdo al corte de anoche de la Cámara de Cuentas de República Dominicana. Solo 89 diputados de 190 electos y 9 senadores de 32 habían cumplido con el requisito.
Ante el vencimiento del plazo, la ley número 311-14, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, y su reglamento de aplicación, el número 92-16, establecen que los salarios de quienes no reporten sus bienes será retenido por la Tesorería Nacional hasta tanto subsane la omisión a la referida normativa. Más de 1.000 miembros del grupo chiita Hezbollah resultaron gravemente heridos en el sur del Líbano y en los suburbios de Beirut cuando explotaron sus dispositivos localizadores. Entre los lesionados se encuentran combatientes y médicos, informó la agencia Reuters. Un funcionario de Hezbollah, hablando bajo condición de anonimato, manifestó a la agencia que la detonación de los buscapersonas es la mayor violación de seguridad a la que se ha visto sometido el grupo en casi un año de guerra con Israel. El número de muertos por la explosión de un camión cisterna el sábado pasado en Haití sigue en aumento y ya asciende a 28. En un suceso ocurrido a unos 100 kilómetros al sur de la capital haitiana, informó este lunes AF Protección Civil. El director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre, indicó que hay además 42 heridos, según el último balance provisional de esta tragedia ocurrida en la localidad Calvacier de Miragón, en el departamento de Nips. El Tribunal Supremo de Justicia estudiará la admisibilidad de una denuncia presentada por la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. Así se recoge en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, donde la Sala de lo Penal designa ponente de admisión al magistrado Manuel Marchena y pide informe a la Fiscalía. Mira, ¿qué lío se ha armado con esto de Kamala, que mala eres, Kamala? La comité de propaganda de la campaña de Donald Trump, para tratar de entrar entre los latinos, entre otras cosas, han buscado cosas que traten de unir a Donald Trump hacia los latinos. Y se hizo este video de Donald Trump bailando y Donald Trump hablando y Donald Trump cherchando y esto, con la música de la canción de Cuco Baloy, Juliana, qué mala eres, Juliana. Y le cambiaron la estrofa, el estribillo, con Kamala, qué mala eres, Kamala. Y esto se ha convertido en una sensación entre los hispanos, porque la salsa de Cuco Baloy es una salsa muy contagiosa, una salsa muy vieja, de los años, como los años 80 por ahí, ¿verdad, Twingo? Es como de los 80, ¿verdad? Juliana, qué mala eres, Juliana, que es una historia que narra de una muchacha que se le fue a Nueva York y lo abandonó, por así decirlo, y se quedó por allá, y la muchacha hizo su vida por Nueva York y dejó al hombre aquí con los 2 hijos. Y entonces es una historia en ese sentido, y el estribillo es ese: Juliana, qué mala eres, Juliana. Y se pegó una salsa buenísima. Y ahora eso es lo que se ha planteado. Dice Cuco Baloy que con él nadie habló para pedirle autorización para usar esta canción, esta salsa de él, en una actividad política, que él no pertenece ni está con ningún partido. Aunque él vive en los Estados Unidos, él no está participando en actividades políticas, ni con uno ni con otro, ni con Kamala ni con Trump, que él está out de eso. Y dice su hijo Ramón Orlando que con ellos nadie ha hablado. Eso tiene derechos de autor, eso tiene que tener una permisología, que nadie ha hablado con eso. Entonces esto viene ya en el ámbito local a conformar un tema de conversación y discusión aquí en el país. Vaya usted a ver.
Donald Trump por allá con un estribillo de una canción de Cuco Baloy en medio de esta campaña dura, áspera, en que se están discutiendo situaciones sensibles en la principal potencia del mundo que tiene elecciones el día 5 de noviembre próximo. Kamala, qué mala eres, qué mala es Kamala. Juliana, qué mala eres, Juliana. Ese es el tema. Y hablando de Trump, precisamente Donald Trump ha resurgido a los primeros lugares de la atención de los Estados Unidos y hasta del mundo, porque después del debate con Joe Biden en julio pasado, a final de julio pasado, Donald Trump despegó con un aire triunfalista y se despegó incluso en las encuestas de Joe Biden por el desastroso papel que jugó Joe Biden en ese debate. Un papel tan desastroso que provocó su renuncia a la candidatura por la reelección, por las presiones de su propio partido, de gente fuera del partido, de la gran prensa norteamericana y los medios del mundo que decían que Joe Biden había dado muestra de que no puede continuar en una campaña tan ríspida con un hombre como Donald Trump, que él estaba perdiendo facultades, que él estaba mucho más lento, que incluso a veces se perdía del tema que estaban discutiendo, y la puesta en escena en el debate con Donald Trump lo puso y lo retrató de cuerpo entero en ese sentido. Entonces él finalmente hubo de renunciar, dio paso a Kamala Harris, que no estaba en la ecuación de ser candidata. Habían otras personas que se visualizaban en el caso de que el presidente Joe Biden saliera de la contienda, pero Kamala Harris la señaló Joe Biden y despegó de una forma que se convirtió en la atracción en los Estados Unidos. Las recaudaciones se dispararon cientos de millones de dólares rápidamente y comenzó y elaboró y estructuró un discurso y comenzó a concitar el apoyo de los grandes líderes del Partido Demócrata, y la prensa comenzó a ver a Kamala como la competidora frente a Donald Trump. Y así Kamala se convirtió realmente en la estrella del proceso electoral de los Estados Unidos. Pues Kamala Harris va al debate, comienza con una nueva política, va al debate con Donald Trump la semana pasada y dice la prensa que barrió el piso prácticamente con Donald Trump, que le ganó el debate. Fue mucho más aguerrida, mucho más rápida, contestadora, no se molestó y se dice que prácticamente acorraló a Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump, después del debate, recula y está en baja, por así decirlo, mientras se están disputando precisamente los estados swing, que son los estados que no tienen definición y donde puede estar la victoria o la derrota en estas elecciones de los Estados Unidos. Entonces, ahí viene el tema del intento de atentado, porque todavía no se produjo un atentado. Se presume un intento de atentado de este señor, que se han comenzado a decir cosas de él, que es un tipo pro-Ucrania, que es un tipo que no está bien. Lo agarran en un campo de golf, el campo de golf Donald Trump precisamente, donde el expresidente estaba jugando. Al tipo encuentran un fusil, lo agarran, el tipo se da la huida, suenan unos disparos y finalmente al tipo lo atrapan un poco más adelante. Después la policía lo atrapa en un vehículo. Incautan el fusil, pues el tipo no disparó, no se vio apuntando al presidente, no hubo una actitud en un momento determinado de cara a ese señor y a la seguridad del presidente. No hubo una acción. Pero buscaron un fusil en una zona donde está el expresidente después de lo que pasó en junio
Sí, da que pensar en junio, no, ahora en agosto, después del debate, da que pensar de que pudiera ser otro atentado. Y eso ha vuelto a poner a Donald Trump en la palestra pública. Está en el eje de las noticias, está en la discusión. Tomó un aire nuevo frente a el avance que ha tenido Kamala Harris. Hay quienes dicen que eso fue un plan, para hacer propaganda, una cosa bien estructurada para esto. De todo puede pasar. Se ve medio novelesco el tema. Habrá que explicarlo. Está involucrado el servicio secreto, está involucrado el FBI, está involucrada la policía local de la Florida. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero la verdad es que el hombre ha surgido de nuevo. Esta es la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos en torno a esta campaña electoral. Una campaña rarísima, donde entre atentados, entre boches, entre discursos de degradación, entre acusaciones, incluso en donde se involucran terceros, en el caso de que se comen los gatos los inmigrantes, en que si pasa... Una campaña rarísima en Estados Unidos. Las campañas habituales que uno ha estado acostumbrado a ver giran en torno a la situación de la economía, en las posiciones de los Estados Unidos frente al exterior, a las guerras, al comercio, el tema del aborto, el tema de los derechos civiles, el tema de las armas y la violencia. Pero ahora es en torno a si tú eres negra, si los inmigrantes, si asaltan y asesinan, si tú eres esto, si tú eres aquello. En el debate, por ejemplo, en 2 ocasiones, Kamala Harris le dijo a Donald Trump: usted no está no está debatiendo con el presidente Biden, es conmigo. Diríjase a mí, vamos a discutir los temas. Y le planteó 3, 4 temas de discusión, pero que va, volvía y se iba. Y ella también se salió de las preguntas para hablar de otras cosas. Y en eso se ha dirigido la campaña, más una campaña de lo que parece una guerra sucia, intestina, entre los candidatos, entre demócratas y republicanos, y las periferias ni se diga, que realmente en el debate de los temas que interesan a los norteamericanos y que interesan al mundo sobre cuál es la actitud y cuál es la línea de pensamiento, la línea política de actuación de cada uno de estos en caso de llegar a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones del 5 de noviembre. Vuelvo y digo, una campaña rarísima. Aquí en República Dominicana, y es el tema central que vamos a discutir a lo largo de varios días, es el anuncio que ha hecho el gobierno, primero en voz del presidente y después de Simon Freud, el encargado del Ministerio de Administración Pública, y de Jochi Vicente, encargado del Ministerio de Hacienda, sobre la fusión, la reestructuración, la unificación de ministerios, direcciones y departamentos del gobierno, en un esfuerzo que, aunque el presidente dijo que no es para hacer más chico el gobierno, sí, es un esfuerzo para achicar el gobierno, para hacerlo más manejable y, lógicamente, para tratar de ahorrar dinero, ahorrar recursos. Aunque el presidente y Simon Freud dijo que no iban a ver, que no está en los planes despedir personas, usted ahorra despidiendo. Es uno de los puntos. Se habla de que estos anuncios que se han hecho podrían contribuir a un ahorro de unos 25,000 millones de pesos al año. Se está tratando de cerrar una brecha de casi 300,000 millones, 200 y pico de mil millones, que es 3.1 del PIB de República Dominicana, que es el déficit que se acumula en los últimos años y que está proyectado para el 2024, y ya se habla también del 2025 en el presupuesto nacional. Entonces, está claro. Ahora, lo que se planteó en este anuncio
tiene dos vertientes. Una de ellas es que hay ministerios y hay direcciones y hay departamentos del gobierno que pueden actuar unificados. Hay 6 ministerios de los cuales se habló, para unificarlo en 3. Están los de educación y educación superior, unificarlo en un ministerio, el de economía y el de hacienda, unificarlo en un ministerio, y el de administrativo de la presidencia y el de la presidencia, unificarlo en un ministerio. O sea, 3 ministerios importantes. Estamos hablando del Ministerio de Educación, que es el ministerio más grande, de más personal y de más presupuesto en República Dominicana. Estamos hablando del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que administra los fondos de la Presidencia, que maneja directamente la Presidencia, con el Ministerio de la Presidencia, que es una especie de primer ministro, del ministro de Gobierno. Y está muy involucrado con todo lo que tiene que ver con la parte de la ejecución del Ejecutivo. Y está el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y Desarrollo, este último, que es la planificación de las acciones económicas del Estado, del gobierno, y el otro, el ejecutor de las políticas de la economía, como es el Ministerio de Hacienda, que maneja toda la estructura de la economía. Pero uno se cuadra la cabeza cuando oye hablar, y mientras yo oía el relato en la semanal que hacía Sigmund Freud, Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fondivivienda, Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Caja de Ahorro y Monte de Piedad. Es una compraventa. La comisión, sí, no te rías, Twingo, es verdad. Monte de Piedad es una compraventa del gobierno. La Comisión Presidencial de Modernización de la Seguridad Portuaria, la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía. O sea, hay una serie de departamentos y de direcciones y de estructuras en el Estado que bien pueden ser un departamento cualquiera de un ministerio o de una de las direcciones grandes. Y tienen cada una de estas estructuras una estructura a su vez. Secretarias, personal, departamentos de prensa, departamentos de qué sé yo qué cosa, local, un aparataje, una estructura que bien puede funcionar en un departamento con una dirección y 4 personas que lo manejen. Entonces, el Estado hay que achicarlo realmente. Hay que achicarlo, pero no hay que achicarlo para que haya menos gente en funciones de alta jerarquía, sino para que sea más funcional, porque de esto se trata. Usted no hace nada con ahorrar y que sea infuncional. Yo no me explico muchas veces cómo uno ve licitaciones y oye los anuncios de inversiones, 100 millones de dólares para un asunto de tecnología, para cambiarla, qué sé yo qué, para fusionar los procesos y gastan dinero y los ponen a operar todos estos en manos de la misma estructura burocrática que existía. La tecnología debe tender, desgraciadamente y necesariamente, a ser más eficiente con menos personas y con menos gastos, más rápido, más confiable, donde la mano del hombre, que son a veces, y desgraciadamente así, signos de corrupción y de manejos por debajo de la puerta, deben ser estructuras, deben ser herramientas para reducir precisamente este tema del personal. Señor, la Administración Pública de República Dominicana tiene casi 800,000 personas, empleados. Y ha ido aumentando con cada gobierno. Desde cuando esto comenzó en el 66, el proceso democrático, se va aumentando. Y usted me dirá, bueno, va creciendo la economía, va creciendo el país, todo esto es verdad. Pero ¿para qué gastamos en eficiencia si entonces el clientelismo lleva a tener llenas las plantillas de nóminas
de muchos departamentos que uno se pregunta a veces de qué son, para qué sirven y por qué tiene que haber una estructura para hacer esto o aquello. Habrá que ver a dónde vamos a llegar con esta situación. Esa es una de las vertientes. Es una de las vertientes. La vertiente 2 es que en esta ocasión Sigmund Freud y también Jochi Vicente anunciaron, lo hizo el presidente también, varias medidas. Congelación de la nómina, congelación de compra de vehículos de lujo y vehículos de todo tipo, restricciones en cuanto a lo que son las dietas y el tema de los viajes al exterior. O sea, una serie de medidas de austeridad del gobierno. Esta no es la primera vez que este gobierno de Luis Abinader anuncia una serie de medidas de austeridad. Y todos los gobiernos que hemos tenido del 66 para acá han anunciado medidas de austeridad, comienzan a aplicarlas y después se va convirtiendo en lo mismo. Porque esa es la estructura del Estado, es la estructura del gobierno, así funciona el gobierno. Entonces, lo importante no es anunciar y dictar medidas de esta naturaleza, sino que se cumplan y que se cumplan en el tiempo y que se hagan una norma de costumbre en el manejo del dinero en la administración pública. Porque si no, no vamos a estar en lo mismo, señores. Vamos a estar en lo mismo. Que no se van a comprar vehículos, se congeló una vez. Había que tener una autorización del ministro administrativo de la presidencia después de una evaluación y ver las necesidades reales y prioridades para comprar un vehículo. Tuvieron que ponerlo otra vez y anunciarlo otra vez ahora. El tema de los viajes, el tema de la gasolina, el tema de las dietas, el tema de la congelación de la nómina, se ha hecho en muchísimas ocasiones y se siguen metiendo gente y metiendo gente y metiendo gente. Entonces, es lo de nunca parar. Y esto tiene un sentido, y hay que entenderlo, un sentido político. Cada vez que llega un gobierno, tiene que poner su gente. Pero tiene un problema. ¿Qué hace? Vota la mitad de lo que estaban por poner la mitad de los suyos. Ahí hay un problema porque entonces usted está contribuyendo a generar desempleo. Aunque va a emplear a otros. Pero genera un desempleo y genera un descontento porque hay una persona que estaba trabajando y usted lo lleva otra vez a volver a situaciones precarias en cuanto a lo que es su norma de vida cotidiana. Porque no tiene un empleo. Porque las fuentes de trabajo no abundan en República Dominicana. Entonces, es un problema serio. Y entonces lo que se va es aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y aumentando la nómina y llegamos a momentos donde ya es insostenible, se ahoga. No hay presupuesto que lo aguante. ¿El gobierno qué va a hacer? ¿Va a sacar 200.000, 300.000 personas de la administración pública para poder reducir la nómina y el presupuesto? Entonces va a contribuir a esto mismo, al desempleo, que es una de las metas del gobierno, conjurar el desempleo en el país, una meta permanente de este y de todos los gobiernos, en los Estados Unidos, en los países europeos, donde quiera. El tema del desempleo es una de las metas vitales que se imponen los gobiernos y que imponen las situaciones económicas de los países. ¿Qué hace el gobierno? Ahora, mantiene las exenciones que hay en muchísimas actividades de la vida productiva privada del país, del empresariado. Si usted le quita los incentivos, comenzarán a despedir gente, a cerrar operaciones, a no aumentar salarios, se agarran de eso. Si mantienen los incentivos, la reforma fiscal cojea, porque el gobierno no va a recaudar lo que necesita. Para ponerle un caso como otro, es complejo, era lo que quiero llegar, es complejo, sumamente complejo. Es una medida que si bien, son medidas que si bien tienen que ver con temas puramente económicos, y ahorita vamos a hablar con Carlos Cuello. Carlos Cuello como economista, como catedrático, como un excelente observador de los procesos económicos en el país y en un país, no va a decir, no, es que la receta es que 2 y 2 tienen que dar 4. Lo que pasa es que cuando en ese 2 y 2 se mete una rayita que se llama política, que se llama realidad de comportamiento social,
de mantenimiento de estabilidad en una nación, 2 y 2 a veces no dan 4, dan 5 o dan 3, hasta 7 o 1. Uno no sabe porque ahí entra el componente político. Entonces no solamente es, señores, no solamente es el componente económico, usted quita aquí, recauda por aquí y esto le va a dar lo que usted necesita. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Es lo que pasaba con el Fondo Monetario Internacional en los años 80, por ejemplo, cuando la gran perturbación de la deuda de América Latina, el fondo imponía reglas. Aquí en República Dominicana pasó en el 84. Sabemos lo que pasó. Imponía reglas tajantes porque el fondo no tenía corazón. El fondo es un organismo económico y 2 y 2 tienen que dar 4. Y había que imponer estos impuestos para buscar los dineros que se necesitaba para cubrir el presupuesto. Pero eso tenía un componente social hasta que el fondo, y pongo este ejemplo, el fondo aprendió que si usted provocaba por sus medidas rígidas, que eran necesarias, sin ver el componente social y político resultante de esas medidas, usted iba a tener una descomposición social, una descomposición política que iba a contribuir a la inversa del objetivo que usted buscaba, de buscar una estabilidad en la economía, porque la economía se iba a pique. Es una inestabilidad social y política. Entonces hubo que buscar maneras de compensación, de ser más flexibles, de buscar otras medidas que no fueran tan ríspidas para ayudar a los gobiernos, a los países a acomodar sus problemas de endeudamiento, sus problemas de déficit, sus problemas de dificultades en la economía. Entonces, de esto estamos hablando. Estas medidas planteadas pura y simplemente, como se plantearon en la semanal y como se anuncia en el gobierno, quitamos esto, ponemos aquello, quitamos aquí, ponemos allí, hacemos esto y esto, se oye muy bonito en el papel. En la aplicación es diferente. Vamos a ver cómo el gobierno lo va a hacer. Yo voy a hablar de este tema ya más en la parte rígida de la economía con Carlos Cuello después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Yo comentaba en el segmento anterior el tema que va a ser el tema de conversación y de discusión a lo largo de todos estos días por delante, que es los anuncios que ha hecho el gobierno para comenzar a refundir instituciones del Estado y tratar de buscar mecanismos de control en el gasto público interno, en el manejo de la burocracia gubernamental. Y yo lo hablaba desde la óptica mía de ciudadano y de ver los resultados de esto, lo que se ha hecho a lo largo de todos los tiempos, pero hay una parte técnica real, una parte de cómo se pueden hacer estas cosas y qué significa esto para el manejo de la economía. Nadie mejor que Carlos Cuello, nuestro analista de economía, que cada semana está aquí, yo diría, como diría María Cela, en la Diana, hablando de Diana Lora, precisamente. En la Diana está hoy Carlos Cuello. Carlos, ¿qué tú opinas de estas medidas, de este paquete, desde el punto de vista de la realidad de la economía, del presupuesto nacional, del tamaño de nuestra economía, del tamaño de nuestra burocracia gubernamental? Ante todo, la buena noche y gracias por la presentación. Mira, en realidad yo creo que el gobierno lo que está haciendo es poniéndose adelante, como es natural. Hay la necesidad de hacer una reforma que ya hemos dicho debe tocar el gasto y el ingreso, porque el problema es el déficit. Sí, que hay que conjurarlo. Y sobre todo que ese déficit se está financiando. ¿Y de qué manera? Con deuda, y la deuda se van incrementando año tras año. Y el pago de los intereses no va y comiendo. Entonces, exacto, ya tenemos comprometido más de la cuarta parte de los ingresos tributarios para pagar los intereses, la carga financiera. Entonces, a eso hay que buscar una solución. Definitivamente. Entonces, la reforma, que es inminente,
Yo creo que está bastante diferida. Ya está, hubo un primer intento, tú recuerdas, pero Sí. lamentablemente en una coyuntura que no fue la más apropiada, ¿no? Y Que no fue que se abortó, sino que se aplazó, para ponerlo así. se aplazó, pero después de eso han pasado momentos, digamos que ha habido coyuntura favorable con la de crecimiento de la economía. Desgraciadamente la inflación obligó a aplicar unas medidas restrictivas en materia de política económica, claro. ¿no? A tal extremo. Y venía la parte política de los procesos electorales. Además de eso. Pero recuerda que el año pasado el crecimiento fue de apenas un 2.5%, se redujo a la mitad prácticamente, ¿no? Claro. Y entonces, cuando tú tienes una economía que está desacelerada, no es el mejor momento, desacelerada y con variable política, como tú bien resaltas, ¿no? No es el mejor momento para tú introducir una reforma. Claro. Independientemente del clima político, si la economía está desacelerada y tú le metes una reforma, posiblemente lo que va a hacer es que la va a llevar a la recesión. Entonces, la reforma se viene posponiendo, ¿no? Ya este año ya aparentemente el gobierno está decidido, por lo que tú decías también, de que ya no habrá una reelección, ¿no? Tiene mayoría en el Congreso y no tiene excusa para no hacerlo. Está comenzando un periodo de 4 años. Pero de todos modos no es fácil. No. A Milei le fue más fácil porque Milei iba a comenzar un gobierno. Y ya él había dicho lo que iba a hacer. Y además un gobierno con una situación crítica. Sí, por eso te digo. Pero además él dijo, voy a reducir los ministerios a tanto. Pero ahora mismo, por ejemplo, tú dices, ¿y quién se queda? Funciona 2 ministerios. ¿Quién se queda? Porque no va a degradar al que es ministro ahora como viceministro. Sí, como director. Es conflictivo. De todos modos, lo que se está planteando aquí como economía, por concepto o ahorro, por concepto de recorte, de fusiones, que son las dos cosas, fusiones en algunos casos, y eliminación de otras que no tienen razón de ser. Por ejemplo, cuando tú diriges periódico, tú tenías un departamento de diagramación, composición, corrección de estilo, plancha, preprensa, ya nada de eso. Sí. Ya esto va directamente. Entonces, en la computadora, claro. Hay elementos, hay instituciones que deben ser eliminadas. Yo no sé si todavía, pero por ejemplo, subsiste por ahí lo que era el remanente de CORDE, del CEA, ya no tiene sentido. Sí, hay una serie de... Y yo no sabía todavía que había una serie de instituciones que tienen una estructura. ¿Y la casa de empeño? Sí, es lo que te digo, sí. Una compraventa. Sí, una compraventa, sí. Yo lo decía en términos, es una compraventa. Sí, o préstamo predario, como tú quieras, pero sí. no tienes razón de ser, pero todo eso tú puedes estar seguro. Tú buscas y tienes una nómina. No, y una estructura, claro. Una estructura. Una estructura de jefe. Un director o administrador general. Secretarias, qué sé yo qué, choferes, de todas las cosas. Entonces yo creo y que además un local grandísimo. Eso es conveniente. Ahí la avenida Mercedes, tú sabes dónde está la propiedad. Claro. De toda la vida estaba ahí. Y eso es conveniente que se revise, que se actualice, ¿no? Porque dentro de lo que es el proceso normal no se eliminan instituciones. Al contrario, se mantienen y cuando tú llegas al gobierno tienes que ver cómo va a repartir los cargos. No va a eliminar instituciones. Hay una parte ahí que es la reforma constitucional, la del Congreso. Los diputados dicen que no son más de 20. Sí. Están plantados. Plantados contra su propio gobierno. Y eso, que van a ceder 20, decía uno. Yo vi anoche en la televisión, decía uno, podemos llegar a reducirle 20 como una concesión. Y hay gente que decía que votara la mitad y había otro que decía que había que refundirse en nada y la Cámara de Diputados dejarlo por la mitad. Y lo otro que tú y yo sabemos también que debería congelarse es la creación de distritos municipales. Cada rato. ¿No? Aumentando burocracia. Claro. Entonces, esta reducción no es tan significativa. 25,000 millones de pesos es apenas, estamos hablando de que la nómina, para que tengamos una idea, son 305,000 millones. Eso representa el 8.2% de la nómina. No todo es nómina, claro. Claro. Que hay reducción ahí en alquileres. El gobierno tiene locales alquilados aquí que paga mucho dinero. Millones. Mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, hay otro tipo de reducción, quizá mobiliario, cosas por el estilo, uso de vehículos. Pero en un principio hay mucha gente que tiene derechos adquiridos también, que no se puede mandar a la casa así por así. Sí. Que hay que
compensar lo que tú haces en una empresa. Cuando tú tomas medidas de reducción de personal, por lo menos el primer año no siempre tú tienes excedentes favorables. No, tiene que pensar en las liquidaciones, Tienes que darle en prestaciones. esas compensaciones. Claro. Pero además de eso, el componente social que provoca mandar a una gente sacarlo del trabajo, que es que rompe las metas de los gobiernos, del gobierno en este caso, de eliminar el desempleo, Claro. que es una de las metas principales que tiene. Pero se fue adelante el gobierno y yo creo que es correcta la estrategia, ¿no? Ya se había anunciado que la semana pasada, ahora la semana siguiente nunca ha llegado. Sí. Siempre está por llegar. Sí. Pero se había anticipado que se iba a presentar. Fíjate que se está presentando, pero primero el sacrificio nuestro. Entonces después vamos a pedir el sacrificio al pueblo. Entonces, claro. O sea, estratégicamente está bien concebido. No sabemos si la próxima, siempre será la próxima semana, ¿no? Sí. Pero no sabemos si la semana que viene. Pero de que se va a presentar la verdadera reforma, que seguimos esperándola, ¿no? Y que tú y yo decíamos en el programa pasado que el tope deberá ser el 1 de octubre. Por el tema de la presentación del presupuesto. Pero ya por lo menos se adelantó el gobierno, se puso adelante con lo que está dispuesto a sacrificar. A ceder, sí. Vamos a ver qué se obtiene de esto, dónde terminan estos recortes, vendrán ahí los intereses de que yo me quedo como ministro yo, si se queda el otro, o el 2 y 2, como una vez se planteó, ¿no? Sí. Pero eso es parte, ¿no? Otra cosa que no se ve es que la fusión, la integración de instituciones no es un proceso tan sencillo como mudar y juntar gente. No. Tú lo sabes, hasta fusionar un periódico, claro, tú lo sabes. Claro, porque hay programas que están corriendo. Hay personal especializado en una cosa y otra. Hay proyectos. Diseño de estructura. Claro, proyectos que se han preparado. Entonces tú tienes que comenzar a reestructurarlo todo. Y eso requiere consulta especializada. Claro. Honorarios por servicios especializados para manejar ese proceso de fusión. Claro. O sea que vamos a ver. Y si no se hace como corresponde, el efecto negativo de esto es lo que tú decías ahorita, ineficiencia, pérdida de... Sí, porque tú tienes que lograr eso, ahorro y eficiencia, porque si no tienes eficiencia no estás haciendo nada. Caída de la productividad, claro. Si no nada. Claro, o sea, al contrario. Es un contrasentido. Al contrario, te sale más cara, la ineficiencia sale más cara que los pagos de retribución. Incluso de mucha gente quizás que tenga que salir de posiciones que tienen, que la ha preparado el propio Estado, con mucho dinero, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo en muchos casos. Ineficiencia y caída de la productividad. Total. Porque se pierde la motivación. Cuando la gente pierde la motivación, el rendimiento también va. Claro. Hoy yo me supongo que mucha gente está dándole cabeza y preocupado porque está quizás en alguna de esas empresas que se mencionaron. ¿Qué va a pasar conmigo? Porque no se tiene todavía, pero piensa que algo debe pasar. Algo debe pasar. Claro. Y entonces eso también comienza a preocupar sectores. Claro. Eso es así. Bueno, mientras tanto, las divisas siguen siendo un punto importante en nuestra estabilidad de economía. Fíjate que la semana pasada el dólar rompió la barrera de los 60 por 1. Sí. Que se estaba esperando. La gente, pero por Dios, la gente seguido dijo, no, que en el gobierno del 2004, que llegó al 60 y que ahora en este otro gobierno. Sí, pues son dos situaciones diferentes. Completamente diferente. Sí. Tanto es, tan diferente es que aquello se conjuró inmediatamente con un cambio de política porque era irreal. Se redujo, lo de esto es otra cosa. Y se redujo a tal nivel incluso que se revaluó el peso dominicano. Claro, lo de ahora es el aumento vegetativo que tiene la economía. Es correcto, pero fíjate, en el transcurso de esta semana, de lo que va de este mes, ¿no? Por ejemplo, se anunció ya el flujo de divisas por concepto de remesa. Oye, la remesa, estamos hablando de que aportaron unos 7.112.5 en lo que va del año. ¿No? En los 7, 8 primeros meses. 8 primeros meses, correcto. ¿No? El mes de agosto de por sí aportó 860 millones de dólares. Y llevan un crecimiento, para en agosto fue de 10.7, pero el crecimiento es de un 5% de la remesa. Y se proyecta que podrían estar terminando
con unos 10.500 millones de dólares, concepto de remesa, ¿no? Pero también vimos que las exportaciones de zona franca para el mes de agosto fueron de 743 millones, con un 10% de crecimiento, y acumulan 5.783 millones de dólares. Se espera que puedan generar sobre los 8.000 millones el sector de zona franca, ¿no? Las exportaciones totales, ya en lo que va del año, 8 meses, que se tienen estadísticas, 8.611.5 millones. Fíjate que de esos 8.611.5 millones, ¿no? 2.673.8 son exportaciones nacionales. Sí, regulares, sí. Y la zona franca está representando el 67% de las exportaciones. El gran impulsor. Entonces, por ahí se están generando más divisas. Se espera que la zona franca pueda llegar a alrededor de los 8.000 millones de dólares. Unas zonas francas diversificadas de lo que eran las zonas francas tradicionales en República Dominicana, cada vez más diversificadas. Los procesos obligan. Si tú no quieres admitir eso, entonces te va a quedar rezagado, ¿no? Te quedas rezagado. La inversión extranjera se proyecta que estaría recibiendo unos 4.500 millones de dólares, que por demás compense el déficit de las cuentas corrientes. Una de las ventajas que nosotros tenemos, ¿no? Todo esto, según el Banco Central, permite estimar divisas por más de 42.000 millones de dólares para este año. Que es más del año, un poco más del año pasado. Claro. Fueron 40.000 y alrededor de 40, sí, exacto. Sí. Entonces, fíjate, como un 5% más, ¿no? Sí. Fíjate que cuando se habla de la depreciación del tipo de cambio que pasó al 60, es más bien el cambio del dígito, ¿eh? Porque la depreciación no ha sido, el diferencial no ha sido más de 0.25. Pero también... De 59.75, 59.95 a 60. Que es lo importante, yo creo, Carlos, que ha sido una cosa que no ha sido brusco y que no ha tenido, que no ha sido como en otras ocasiones, que genera una incertidumbre. ¿Cómo va a estar mañana el dólar? Hace una cosa como un deslizamiento, como ustedes le llaman, paulatino. Sí. Te voy a decir, la depreciación en lo que va de año, 2.8%. Eso está previsto. ¿Ya cómo estaba proyectado para este año? ¿Como 61? Entre un 62? 3.5 y un 4% Sí, de depreciación. Sí, 61, 61, 25. O sea, sí. Fíjate, ahora mismo estamos en 60.25 y todavía. Ya tenemos las 2/3 partes del año. Es un periodo en el que hay más demanda también por la importación. Que se van preparando para las navideñas y todo eso, ¿no? Entonces yo no le veo, honestamente, no veo razones para alarmarse. La alta preocupación. No. Es que el deslizamiento ha sido normal y la depreciación todavía está dentro de lo que se contempla para el año actual, 2024. Tanto es así que no han salido al mercado a pesos a buscar dólares. No. Como pasa cuando uno ve una escasez, cuando uno ve un alza descomunal, que la gente quiere entonces atrincherarse y eso provoca una mayor demanda y provoca una mayor alza. Pero agrégale a esto que el Banco Central recuperó sus niveles de reserva, que bajaron en el primer trimestre, tú recuerdas, Sí. Bajaron bastante, pero ya ha vuelto a recuperar sus niveles de reserva, que alrededor de 15.000 millones, que permiten cubrir 5 o 6 meses de importaciones. Como es natural... Esa es la gran garantía, ¿eh? Sí, pero como es natural, si quisiera inyectar, en caso de que lo considerara necesario, inyectar, podría estabilizar el tipo de cambio. No creo que sea lo más conveniente en estos momentos, ¿no? Porque el Banco Central, la política que está siguiendo con mucha cautela después de lograr frenar la inflación, es comenzar a liberalizar recursos. Ya fíjate que le bajó los 0.25 a la tasa de política monetaria. Sí, porque eso contribuye a la movilización de la economía, del comercio, de muchísimos sectores. Sí, monetizar la economía, pero si tú inyectas dólares, lo que hace es que retira pesos, ¿no? El propio Fondo Monetario decía incluso que la política cambiaria podía flexibilizarse más, o sea, digamos, para apoyar y hacer más competitivos los agentes generadores de divisas, era deseable que tuviera un poquitito más alto. Pero lo importante aquí es que es el mercado el que está fijando la cotización.
hay libre convertibilidad, no hay represión cambiaria, no hay corralito, no hay nada que lleve que crea alarma, Un ¿no? movimiento normal de la economía. Los mercados Sí. no están para eso, para fijar precios. Y ese Sí. precio lo está fijando el mercado. Así es, así es. Por cierto que la CEPAL nos da buenas notas sobre las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana. Así es, la CEPAL presentó, están ahora en sus sesiones anuales, ¿no? Presentó un documento a largo plazo, de 51 al 2023, la edad de cualquiera de su generación. Y cuando se habla del desarrollo económico, estamos hablando del largo plazo, ¿no? Cómo ha evolucionado una economía, qué respuesta ha dado la economía a lo que son los problemas esenciales de cualquier economía, que tienen que ver con el crecimiento, el empleo, el nivel de precio y el sector externo. Las demandas normales del Exacto, movimiento de de la cualquier economía. Sí. Cualquier economía. Entonces, en el caso de América Latina, la verdad es que hay diferencia, pero es la región de menor crecimiento y de más inequidad a nivel mundial. En el caso, uno de los problemas de la debilidad es el bajo coeficiente de inversión, deteriorado después de la pandemia, Claro. aún más, Claro. ¿no? Sin embargo, en la República Dominicana, de esos 73 años, 57 años ha tenido resultados positivos y 16 años ha tenido resultados negativos, pero ahí está incluido abril, ¿eh? Sí. La caída de Trujillo, la alta y baja de Trujillo. Sí, lo que te De digo, 50. el proceso democrático en los últimos 57 años es el Abarca proceso. 73 años. Sí, sí. O sea que en el largo plazo, obviamente, ninguna economía crece, digamos, de manera lineal, ¿no? No. Entonces, estamos entre los primeros 5 economías menos volátiles, digamos, ¿no? Pero si tú coges los últimos 20 años, 2 periodos hemos tenido de crecimiento negativo, el de la crisis bancaria y el de la pandemia. Y la pandemia. Sin embargo, el crecimiento de la economía dominicana, y aquí supera a la casi totalidad de la región, 5.4 promedio. Tasa media de crecimiento 5.4 en los últimos 20 años. Con toda Entonces, la pandemia. Claro, entonces eso hace que la economía dominicana sea presentada aquí en este informe de la CEPAL como una de las economías de mayor crecimiento y de, digamos, crecimiento y dinamismo en la región, ¿no? Porque tiene estabilidad económica, tiene estabilidad política, por lo menos en los últimos 20 años, yo te diría, en los últimos 30 y tantos años, ¿no? Porque, bueno, la realidad es que después de los años difíciles de los finales de los 70, ¿no? Sí, la época en que estaba cambiando todo el panorama de la región y del mundo. Claro, claro. Bueno, ha pasado la globalización. Recuerde que eso implicó mucho sacrificio. Las aperturas después de la Guerra Fría, que cambió todo el escenario. Claro, y en medio de todo eso, ¿no? Pero sobre todo en los últimos 20 años, una tasa de crecimiento de 5.4. Sin embargo, hace una advertencia en el sentido de que no podemos dormirnos en la laurel. No, claro. Si no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, vamos a tener problemas. Una de las ventajas que tiene la economía dominicana en la actualidad, aunque la gente siempre vive soñando que cualquier tiempo pasado fue mejor, sí, ¿no? Es que el 62% de lo que es su base son los servicios. Sí. Antes era agropecuaria, la producción de productos tradicionales de exportación. Y un 25% es industria y un 5.4% apenas el sector agropecuario. El hecho de que la economía se haya podido diversificar no es la realidad, no es la constante en América Latina. No. Hay muchas altas y bajas en la generalidad de los países, individualmente y como región. Claro. Y República Dominicana ha tenido mucha estabilidad como país y como ejemplo, diría yo, Claro. no solamente de la zona, sino de toda América Latina. Ahora, ¿qué advierte aquí la CEPAL? También en el Banco Mundial. El crecimiento no es suficiente. Claro. El crecimiento es un comportamiento. es una condición para el desarrollo. Claro. Pero no es suficiente. Claro. Crecimiento es cantidad, desarrollo es calidad de vida de la gente, Claro. ¿no? Si ese crecimiento no llega a la gente,
entonces podemos lograr mantener crecimiento, pero un crecimiento donde hay una inequidad, donde hay mucho pobre y pocos ricos, algo anda mal, porque se supone que la riqueza en la economía debe estar más horizontal. Exacto. Sí. De manera que se mejoren los salarios, que se mejoren los servicios públicos, que mejore la inversión, sobre todo la inversión pública, ¿no? Y para que mejore la inversión pública tiene que haber buen manejo de los impuestos y además baja evasión de impuestos. Sí. Entonces, esos son que ese es uno de los problemas que hay aquí. Claro, esos son correctivos. Sí, porque el rol del Estado en la redistribución del ingreso es insustituible. Obras de infraestructura, el gasto social, la mejoría en la calidad de la salud, la educación. Eso es fundamental, la participación del Estado. Así es. Pero el Estado necesita recursos y, por supuesto, hay que administrar eficientemente esos recursos, claro, ¿no? Claro. Entonces, la otra parte de la sostenibilidad ambiental, deterioro de lo que son los recursos naturales, que eso dificulta la posibilidad de que podamos mantener los niveles de producción y de productividad necesarios, ¿no? El Banco Mundial, más o menos en esa dirección, dice que el crecimiento de la República Dominicana podría estar llegando a su límite. Lo plantea el Banco Mundial, ¿eh? Porque tenemos necesariamente, no podemos dormirnos en los laureles. Por ejemplo, hay uno de los renglones aquí, de los sectores generadores de divisas y que aporta a lo que es el producto, la remesa. Pero ya lo hemos comentado antes en otras ocasiones. Hay unos niveles de vinculación que se van perdiendo con cambios generacionales. Claro. Entonces, el hecho de que las remesas te estén generando prácticamente lo mismo que el turismo, muy cerca de las exportaciones, cuidado. Si no es el principal generador de divisas, con las divisas informales. Pero eso necesariamente no es sostenible en el tiempo. Por eso el Banco Mundial advierte acerca de la sostenibilidad, que la sostenibilidad del crecimiento podría estar llegando. O sea, hay que mirarla con el nivel de vulnerabilidad que la caracteriza. Ahí viene la eficiencia, mejorar la productividad y la innovación. Mejorar la productividad. Sí. Tema de la formación, sistema educativo. La innovación, buscar nuevas fuentes, el nuevos capital mercados. humano, tú tienes que mejorar, invertir en el capital humano. Claro. Necesariamente, ¿no? La calidad de los servicios básicos que ya mencionábamos, el cambio climático y, por supuesto, las reformas estructurales. Permanentemente tú tienes que hacer reformas. Que haga eficiente el sistema al menor costo y más eficiente. Y que te permite insertarse también en los mercados internacionales con los grandes cambios que se están produciendo. Claro. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, amigos, por haberme acompañado en este conversatorio con Carlos Cuello. Qué bueno siempre. Yo siempre salgo fortalecido en lo que es la realidad de lo que está ocurriendo y me ayuda y espero que ustedes también a ver el panorama en todas sus dimensiones. Gracias de nuevo, Carlos. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.